chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas y que se estén cuidando. Hoy día voy a compartir con ustedes acá la pantalla para poder mostrarles una presentación que habla acerca del nuevo producto visual que vamos a realizar. Este está relacionado con el arte contemporáneo, especialmente el expresionismo indigenista, con el artista Oswaldo Guayasamín, y corresponde al instructivo de la clase, la sesión 1, que es lo que está relacionado con el documento que les envié el día lunes. El objetivo de aprendizaje del programa de estudio que está relacionado con este trabajo es crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno artístico, el arte contemporáneo. Y dentro del arte contemporáneo corresponde en esta actividad de inicio de la primera sesión responder unas preguntas. Estas preguntitas que están acá abajo. Y antes de responderlas, ustedes tienen que pensar en el contexto país en que estamos viviendo en estos momentos y también el contexto mundial con respecto a la pandemia por el virus COVID-19. Y las preguntas son: ¿cómo te has sentido personalmente en lo emocional estos últimos 2 meses? Y la pregunta 2, ¿cómo crees que ha afectado a las personas en general en el aspecto emocional y el aspecto social? Según lo que ustedes estén sintiendo en estos momentos, ya que llevamos bastante tiempo confinados, van a responder la pregunta número 2 y la pregunta número 1. Para la actividad de inicio también vamos a revisar la vida y obra de Oswaldo Guayasamín. Fue un artista muy reconocido a nivel internacional, que se identifica con el estilo de arte expresionista, y él en sus obras, el contenido que tienen sus pinturas está directamente relacionado con temas de la cultura indígena latinoamericana. De hecho, él tiene raíces indígenas. Si hablamos de expresionismo latinoamericano, hablamos que ellos tenían una influencia de Europa, porque el expresionismo primero se dio en Europa, y se dio debido a las circunstancias que estaban viviendo las personas por la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, en donde había mucho sufrimiento, y comenzaron a formarse estas agrupaciones de artistas para poder manifestarse. Y luego este expresionismo comenzó a expandirse por el mundo y llegó a América, donde también se desarrolló como movimiento artístico, pero lo que buscó fue la valoración y el respeto social de las comunidades indígenas, y eso lo hacían a través del arte. Los sentimientos o las emociones que reflejaban los artistas europeos era la pasión, el dolor y la tragedia, por el hecho de vivir en ese contexto de guerras mundiales, donde había mucha opresión y mucho dolor. Y el objetivo del expresionismo latinoamericano, como les dije anteriormente, es reivindicar la cultura, especialmente la cultura indígena, reivindicar un tema de identidad de un pueblo, expresado a través también de sentimientos de dolor y de tristeza. El artista Oswaldo Guayasamín
fue pintor y escultor, y también paralelamente él estudió arquitectura. Y él se relaciona principalmente con el expresionismo, que es un estilo de arte que principalmente tiene como objetivo expresar los sentimientos y las emociones. Oswaldo Guayasamín fue hijo de padre indígena y madre mestiza, por lo tanto para él estaba muy arraigado lo de la cultura indígena. Comenzó a aprender el arte a la edad de los 8 años, cuando comenzó a hacer pequeñas caricaturas de sus profesores. Luego ingresa a la Escuela de Bellas Artes de Quito y en 1941 obtiene el título de pintor y escultor. Y la crítica de arte considera a su obra como un escándalo por el hecho de querer reivindicar la cultura indígena. Sus obras se dividen en 3 etapas. La primera etapa, o serie pictórica, se llama Huacaiñán, que es una palabra quichua del dialecto indígena de ellos, que significa el camino del llanto. Y son 103 cuadros pintados después que él hizo un recorrido por 2 años por Latinoamérica. Fue recorriendo distintas comunidades culturales indígenas y comenzó luego a reproducir estos cuadros. Aquí tenemos una obra de Guayasamín para que ustedes puedan observar cómo él de alguna manera hace una interpretación de estos cuerpos alargados, delgados, con manos grandes, muy exageradas en proporción al cuerpo, dedos largos, con terminaciones cuadradas, los rasgos del rostro muy toscos, y siempre mantiene una división aquí justo en la mitad del rostro que hace referencia a la luz y a la sombra. Para él lo más importante son las expresiones. Por eso que su obra de arte de alguna manera se encaja en el expresionismo, porque el expresionismo eso es lo que hace, distorsionar la figura para poder expresar de mejor manera la emoción que desea comunicar. Ahí está gritando, pero como con un sentimiento de dolor. Sus brazos muy alargados y delgados, casi como figuras tanto como esqueléticas. La terminación de los dedos cuadrados. Y él marca bastante las líneas de dibujo. Ahí se puede apreciar con mayor magnitud ahí todo el cuerpo, un cuerpo alargado, delgado. Y las facciones del rostro muy toscas. Las líneas, él marca, todas las líneas de expresión son muy bien marcadas. Y un efecto bien contrastado de la luz y de la sombra. La segunda etapa de su producción artística se denomina la Edad de la Ira. Y el tema fundamental de esta serie de obras son las guerras y la violencia. Cómo el hombre de alguna manera atenta contra él mismo. Por lo tanto, acá los tonos también que utiliza o los matices de colores que utiliza en esta obra son tonos bien oscuros para dar esa sensación de relacionarlo con estas emociones que son un poquito más negativas.
Ahí ven las terminaciones de los dedos, ven, cuadrados, muy cuadrados, líneas bien marcadas. La expresión de las manos es bien importante en la obra de Guayasamín. Casi siempre aparecen manos, porque las manos también expresan, chiquillos. Los rostros, por ejemplo, los ojos, tienen una característica, son como ojos grandes, almendrados, nariz con las fosas nasales bien exageradas, labios gruesos. Lo más importante es la expresión de la emoción. Y por último, porque no todo fue tragedia, su última etapa de serie de pinturas la denominó la edad de la ternura. Mientras vivo siempre te recuerdo. Y esta serie él la hizo en homenaje a todas las mamás del mundo y a su mamá. Cómo el amor y el cariño se puede representar en una obra a través de esta imagen siempre de la madre y el hijo. Por lo tanto, los colores que podemos apreciar acá, a diferencia de las dos series anteriores, son colores más cálidos. El amor, la ternura. Si ustedes se dan cuenta, asociamos los colores también con las emociones. La rabia, la ira, se puede asociar con un color, con rojo, por ejemplo. La tristeza, la melancolía, el dolor, podemos asociarlos con tonos más fríos como los azules, los grises. Y en el caso del amor y la ternura, lo asociamos con colores más cálidos, rojos, anaranjados, amarillos. Su obra siempre se trabaja con mucho contraste de color, pero también asociamos los colores con las emociones. Miren qué bonita esta serie de pinturas. Y aquí también podemos apreciar muy bien estos cuerpos alargados y delgados. Se le notan hasta las costillitas. Terminaciones de los dedos cuadrados, líneas marcadas, ojos grandes, donde se notan muy bien distinguidos los párpados inferior y superior, con un iris muy grande dentro del ojo. Aquí podemos apreciar el ojo, ¿no? Párpados bien marcados, un iris grande con su pupila ahí en el centro, esta línea que les digo que siempre aparece dividiendo el rostro en dos, labios gruesos y exagerados, fosas nasales predominantes y bastante colorido en esta última serie. Siempre aparece la madre y el hijo. Bueno, en esta actividad de desarrollo, en la primera parte, los invité yo en la guía que les envié a revisar un video. Ahí está el link, aparece también en su guía, para que puedan observar la obra de Guayasamín. Pero lo que yo les pido que tomen mucha atención en cuanto a la representación de las emociones, pero también el contenido estético. Y cuando hablo de contenido estético, es que ustedes se vayan fijando en la contextura que tienen las figuras humanas, alargadas, delgadas, también en las expresiones de los rostros y manos, para poder representar el sentimiento.
en la representación de estos rostros con facciones toscas, gruesas, ¿no es cierto?, de estos labios abultados, con estos ojos grandes, con la nariz con fosas nasales anchas. Observar también las extremidades como manos, que son muy grandes en proporción al cuerpo, para poder exagerar aún más la emoción. También vean cómo son los colores que emplean, colores contrastados, y también los colores los va seleccionando de acuerdo a la emoción que quiera representar. Y observen los efectos de luces y sombras, que son bien marcadas, y el uso de líneas que definen totalmente el dibujo. Todas las líneas de la expresión del rostro están bien marcadas, no están disimuladas. Una vez que revisan el video, van a comenzar con el producto artístico, el producto visual. Y lo que deben hacer ustedes es un dibujo que represente una emoción que ustedes sientan personalmente, o puede ser que la perciban de otras personas por lo que están viviendo en el contexto país, por la pandemia. Ahora, ya que llevamos mucho más tiempo de confinamiento en casa y de lo que podemos observar a nuestro alrededor, se van generando también emociones en las personas. Entonces la idea es que ustedes puedan, en un dibujo donde se represente figura humana, ustedes puedan expresar esa emoción. Incluso, puse acá, podrían incorporar otros elementos que hablen del contexto. Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Es algo que nos acompaña a diario. Y tal vez se podría representar el personaje, porque tiene que tener las características de la obra de Guayasamín, pero se le podía agregar este elemento que es parte de nuestro contexto. La representación de la figura humana puede ser solamente rostro, puede ser medio cuerpo, como aparece acá, o puede ser de cuerpo entero. Cualquiera de las tres alternativas está correcta. Y estas figuras se deben representar como lo haría Guayasamín, con estos cuerpos alargados, delgados, los rostros toscos, las manos grandes. De esa manera lo tienen que hacer, porque nos estamos refiriendo a la obra de Guayasamín. La idea no es copiar una obra de Guayasamín, porque no es una copia, sino que usted, a través de un dibujo de una persona, ustedes puedan expresar una emoción, pero que las características físicas de esta persona tienen que tener características de la pintura de Guayasamín. Y para esta sesión solamente les pido que dibujen en una hoja de blog, puede ser un cartón, podría ser su cuaderno, una plana del cuaderno, lo que usted tenga en casa. Le dibujen un margen de 1 centímetro, ahí como aparece, y adentro vaya el dibujo que representa esta figura humana con esa emoción sacada del contexto país. Pero para esta sesión solo les pido que realicen el dibujo, como el ejemplo que ven acá. No pintar, dice, nada de pintar, solo dibujo. Eso corresponde a la sesión 1. Y para cerrar esta sesión, me van a responder en su cuaderno las siguientes preguntas. En realidad es una sola, porque el otro es el porqué. ¿La obra de Guayasamín cumple con el objetivo de comunicar emociones? ¿Por qué? ¿Por qué creen que cumple? Y ahí ustedes tienen harto que hablar de acuerdo a lo que observaron. Imagínense que él hizo una producción de muchas pinturas y las dividió por etapas. Y esas etapas eran emociones distintas. Para poder enviar las evidencias, ustedes van a tener que sacar fotografía de las preguntas de inicio, fotografía de las preguntas de cierre
y fotografía del dibujo. Esas 3 fotos me las envían a mi correo y en el correo deben indicar en la parte de asunto nombre, apellido, curso y sesión 1. Respetar en lo posible la fecha de entrega, que es este viernes 29 de mayo. Y no olvidar guardar las evidencias. Espero que les sirva este video para que puedan guiarse en su trabajo. Nos vemos en una próxima oportunidad para explicar la segunda parte del trabajo y cuídense mucho y mándenle hartos saludos a su familia. Chao, un besito.